Entonces, ahora sí me permito presentar el proyecto de tamizaje neonatal ampliado de errores innatos del metabolismo en el Valle del Cauca por la doctora Miriam Arévalo. Ella es PhD, bacterióloga, directora científica del Centro Internacional de Vacunas, Cali, Colombia. ¿Aló? Bueno, buenas tardes a todos. Estamos realmente complacidos. Ha sido una mañana y una tarde espectacular. Conocer estos casos clínicos para nosotros que estamos en el laboratorio es un complemento muy grande y definitivamente estamos con la idea y con el plan desde hace 5 años de que exista en Colombia el tamizaje neonatal ampliado utilizando la espectrometría de tándem masas. Realmente no queremos ver más niños como los casos que nos acaba de presentar la doctora Yolanda. Definitivamente esta es una prueba que se utiliza rutinariamente en todos los niños recién nacidos de los países industrializados. En Latinoamérica se utiliza desde hace mucho tiempo en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, y creo que no hay más países en Centroamérica, en Cuba. Parte de Brasil es muy grande, entonces en parte de Brasil, y no concebimos nosotros como un país como Colombia que no exista esta prueba estandarizada, y en esto fue lo que pensamos hace 5 años. Definitivamente la tenemos que hacer, lo pensamos y lo hicimos y estamos muy complacidos en este momento de poder decir con pecho abierto que somos el primer laboratorio en el país, líderes presentando que podemos realizar la prueba para todos estos niños en riesgo y que nos abre unas puertas enormes para investigar y para conocer realmente la prevalencia de estas enfermedades en nuestro país y en nuestra región, porque el Valle del Cauca, gracias al apoyo decidido de la gobernación, de la Secretaría, porque definitivamente lo hemos repetido múltiples veces desde esta mañana, esto es un trabajo multidisciplinario, esto es un equipo en donde todos tenemos que estar juntos, tanto los paraclínicos como los clínicos, como absolutamente todas las personas, las sociedades de padres de familia, todos tenemos que estar trabajando absolutamente en la misma dirección para que estos casos no vuelvan a ocurrir en ninguna parte del mundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que hay que hacer, lo primero que tuvimos que hacer es establecer nuestros niveles o nuestro punto de corte. O sea, esto definitivamente ya lo mencionamos, que es un problema metabólico, y aquí quiero aclarar 2 cosas. Uno es lo que presentó la doctora Amparo en su primera charla, que son un grupo de enfermedades que se llaman las enfermedades lisosomales, y otro de esas 7.000 que ella mencionó, tenemos otro grupo muy grande que son los errores innatos del metabolismo, y como muy bien lo explicó la doctora Yolanda y después la doctora Castañeiras nos va a comentar un poco más sobre esto, son definitivamente estas enfermedades en donde hay defectos genéticos, en donde las enzimas que están implicadas en producir una proteína no se producen. Y esta mañana el doctor Alfredo Uribe nos dio una charla espectacular sobre los conceptos básicos de cómo es que se producen estos errores. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer en un proyecto piloto que presentamos hace ya 3 años a Colciencias fue establecer estos puntos de corte. ¿Cómo es el comportamiento de los niños sanos para poder determinar cómo es el comportamiento de estos metabolitos medidos por tándem masas? Hicimos un estudio piloto de aproximadamente 1.200 niños sanos, de niños nacidos aquí en Cali y también niños nacidos en Quibdó. Esto lo hicimos con 2 propósitos. Inicialmente empezamos con los niños en Cali, porque queríamos conocer nuestros valores de niños sanos acá, pero también teniendo en cuenta que nosotros somos de un grupo étnico muy variado y queríamos conocer también cómo eran nuestros valores en los niños afrocolombianos, en donde tienen dietas diferentes, en donde tienen definitivamente son grupos étnicos que seguramente vamos a tener después que afinar, porque Colombia es muy diversa y definitivamente pues
de pronto tenemos que ver cómo cambian estos puntos de corte en nuestras diferentes regiones y nuestros diferentes grupos étnicos. Entonces, después de que establecimos estos puntos de corte, el siguiente paso era establecer la prevalencia. No conocemos nada, o sea, hay estos casos en donde son casos que aparecen porque son niños que tienen algún riesgo, porque ya nos presentaron la cantidad de pruebas de laboratorio y el esfuerzo tan grande que hace el grupo médico para poder dar un diagnóstico definitivo con base a una sintomatología y a una clínica. Entonces, este proyecto, que es gracias al apoyo decidido de la doctora Ilia Francisca, de la doctora María Cristina Lesmes y del departamento, quien a través del Sistema General de Regarías tomó la decisión a través de un concurso, porque ustedes saben que esto es un concurso que fue muy peleado, definitivamente fue un proyecto seleccionado en el Valle del Cauca. Entonces, el proyecto es el estudio de la prevalencia de estos errores innatos del metabolismo aquí en nuestro departamento. Aquí tenemos las entidades o las personas que participamos en este proyecto. El Centro Internacional de Vacunas es un centro de investigación que tiene una trayectoria de más de 15 años, investiga varias enfermedades tropicales, es un centro que trabaja principalmente en el desarrollo de vacunas contra la malaria y que el laboratorio ASOClinic y la Fundación Instituto de Salud del Pacífico INSALPA, porque tenemos pues varios trabajos allí sobre malaria y que hicimos incluir dentro de nuestro programa a Buenaventura. Las entidades asociadas, entonces la Gobernación, la Secretaría, y acá tenemos 4 hospitales en los cuales vamos a tomar las muestras. Una de ellas es el Hospital Universitario del Valle, el Hospital Distrital de Buenaventura, el Raúl Orejuela Bueno de Palmira y el Hospital San José de Buga, inicialmente dentro de este proyecto, pero estamos pensando conjuntamente con la secretaria, con la doctora María Cristina, que una vez implementado el método y una vez empecemos el tamizaje de unos niños, esto pudiera ser para todos, o sea, no hay restricciones en el momento en que aparezca un niño que necesite la prueba, definitivamente hay que hacerla, no tiene sentido que una vez está estandarizada la prueba y aparezca algún niño, sea de nuestra región o de Colombia, hay que hacerla. Nuestra entidad ejecutora es Infivalle y esto es un proyecto corto, es un proyecto de 2 años únicamente, luego tenemos un reto muy grande y ahorita vamos a decir por qué. Ya fue mencionado que esta es una enfermedad que pertenece al grupo de enfermedades raras porque su frecuencia es muy baja, que hay pocos equipos médicos afrontando el problema a escala nacional, que tenemos una falta de disponibilidad de herramientas analíticas para discriminarla y por otro lado hay un alto costo social. Este es una información del Valle del Cauca en el 2015, asumió entre 4 a 80 millones de pesos por paciente por mes para tratar enfermedades relacionadas sin confirmar. Esto es algo que cuando la doctora María Cristina va a hacer una charla sobre costo-beneficio, porque es muy importante tener en cuenta que a pesar de que, como lo mencionó también la doctora Amparo, ya tenemos todas las leyes y todos los decretos para que la prueba se haga, hay todavía una duda con respecto al costo-beneficio de realizar las pruebas en nuestro país. Entonces, tenemos que estas enfermedades pues definitivamente tienen un componente muy importante, es que como hay esa deficiencia o esta alteración a nivel de la estructura del DNA, vamos a tener una alteración en las proteínas. Esta alteración en las proteínas hace que las funciones de células y órganos se encuentren implicadas, y algo muy importante es que esto solo se inicia después de la lactancia materna o cuando hay alimentación parenteral después del 7º día o del tercer al 7º día en algunos casos. Hay otras enfermedades que pueden aparecer más tardíamente y aquí inicia nuestro primer reto. Ustedes saben que todos los niños recién nacidos salen muy rápidamente de los hospitales.
y no es tan fácil tomar una muestra después de que el niño ya salió del hospital y hacer que sus madres regresen después del tercer día a hacer la toma de muestra de talón. Esto es parte de las cosas que quiero tocar, porque ya venimos trabajando en estudios pilotos de lo que nosotros llamamos la prueba preanalítica, es determinar cuáles son las dificultades que vamos a tener en el retorno de estas madres después de que ya se han ido a sus casas con sus bebés. Esta es una estadística que nos la va a comentar la doctora María Cristina, pero rápidamente es solamente para mostrar que en Cali hay alrededor de 54,000 niños. Este es un estudio del DANE del 2015, y que aquí vemos que los niños, la mortalidad que hubo en este periodo ocurrió en niños de 1 a 6 días o en niños de 1 a 6 meses. Y lo que hace pensar que probablemente la frecuencia de estas enfermedades es más de lo que uno se puede imaginar. ¿Qué tenemos en este momento como pruebas de tamizaje? Y de nuevo aquí quiero reforzar dos cosas. Una cosa es el tamizaje neonatal actual, que es obligatorio para niños que tienen hipotiroidismo congénito o fenilcetonuria, que se hace por unas pruebas diferentes a las pruebas de espectrometría por tándem masas, que estos se realiza solamente para pocas enfermedades, se diagnostica solo por clínica y pruebas básicas de laboratorio, algunas veces no son confirmatorias. Cuando tenemos otro tipo de errores innatos del metabolismo o enfermedades asociadas, hasta hace unos pocos años las pruebas se tenían que enviar al exterior para confirmar, y ya nos mostró la doctora Yolanda un caso importante en donde estas enfermedades, si no se detectan rápidamente, el niño inmediatamente por la acumulación de estos productos tóxicos empieza a tener un deterioro, un retardo mental y en muchos casos una muerte, un fallecimiento muy rápido. Y algunas otras pruebas que existen en nuestro país son poco sensibles y específicas y se confunden con otras. La remisión de estas pruebas al exterior tiene un costo bastante alto, y sobre todo el tiempo en que se demoran en procesar la muestra y reportarla. Como alternativa, entonces, tenemos este tamizaje neonatal expandido o ampliado por espectrometría de masas, que permite una detección múltiple y muy rápida de muchos metabolitos y identificar ayudar a identificar más de 30 enfermedades asociadas con errores innatos del metabolismo en una sola gota de sangre en un día de proceso. Es altamente específica, muy sensible, y si esta es una prueba de economía de escala. Si yo monto una sola muestra, seguramente, como todos sabemos, en cualquier laboratorio clínico sale mucho más costoso, pero si yo monto 100, el costo se va a disminuir. Y esto fue parte del objetivo que tuvimos en presentar una propuesta para determinar la prevalencia de estos errores en la región. Como infraestructura, en este momento contamos con un espectrofotómetro de masas en tándem 3200. Ya hemos implementado el método, como les comenté, para analizar estas enfermedades, este grupo de enfermedades, las aminoacidopatías, las acidemias orgánicas, los defectos en el metabolismo de los hidratos de carbono. También tenemos dentro de esos incluida la galactosa 1-fosfato, que la doctora Yolanda está muy feliz, no solamente ella, sino muchos médicos en todo el país, y defectos en la beta-oxidación de ácidos grasos. Hemos trabajado en la capacitación del grupo multidisciplinario que tiene que trabajar alrededor de esto, no solamente el grupo médico, sino dentro del laboratorio. Muy importante la participación de químicos, bacteriólogos, biólogos. Podemos trabajar capacitándolos, porque definitivamente esta es una prueba que no es una prueba trivial, es una prueba que es difícil de realizar, pero con este personal altamente capacitado y con una experiencia de más de 4 años de proceso en pruebas. Por eso decidimos presentarnos para este proyecto. Otra cosa muy importante está relacionado con los programas de control de calidad. Esto no se puede trabajar aislado
porque como son enfermedades de baja frecuencia, necesitamos unirnos a muchos grupos a nivel mundial para poder determinar en el momento en que salga un niño con alguna metabolopatía, asegurar si estamos haciendo las cosas correctamente. Y la única forma de hacerlo es a través de estos programas o pruebas de proeficiencia que ya se manejan internacionalmente con un programa que se maneja directamente por el CDC y por supuesto utilizando todos los estándares internacionales necesarios, en donde ya está establecido cómo se debe hacer la fase preanalítica y la fase preanalítica, no estoy segura de la posanalítica, pero esas dos, la preanalítica que corresponde a la toma de muestra y al procesamiento, ya están los protocolos estandarizados internacionalmente. Y por otro lado, pues Region 4 Genetics, que la doctora Daisy nos va a comentar sobre en qué consiste. Entonces, con el tándem masas podemos determinar en este momento, es alrededor de 25 enfermedades, o sea, estamos hablando que se pueden detectar mucho más, pero hay una cosa muy importante para tener en cuenta, es que si no existe el tratamiento para estas enfermedades, no es ético diagnosticarlas o presentarlas, porque ¿qué vamos a aportar con el resultado? Entonces, en el momento restringimos nuestro diagnóstico a esta serie de enfermedades, estos 4 grupos de enfermedades, pero ya es bastante, o sea, el barrido que vamos a hacer con estos grupos de enfermedades es muy importante para el médico y para los pacientes. Aquí, bueno, algunos cromatogramas de cómo salen los resultados en las alteraciones que hemos detectado durante el estudio piloto de los niños sanos. Cuando ya los médicos se informaron que en el laboratorio estábamos realizando las pruebas, aparecieron unos casos o unos niños con algunas con sintomatología, y logramos diagnosticar en esta población con sospecha 2 acidemias propiónicas y una acidemia glutárico tipo 2. Estas 2 estamos muy contentos porque fueron pacientes referidos por la doctora Yolanda desde Bogotá, que llegaron muy rápidamente a la Fundación Valle de Lili, y también gracias a su información me enviaron las muestras, y esto fue en términos de 2 semanas que estos niños empezaron el tratamiento correcto, y estamos realmente muy contentos de que gracias a esta información de voz a voz logramos hacer un diagnóstico muy rápido con estos niños. Esta niña desafortunadamente falleció, pero sabemos que desde el punto de vista clínico es una enfermedad difícil y bueno, no hubo nada que hacer. Pero algo muy importante que sí comentábamos es que por lo menos se supo, se sabe que existen, y para estos padres era su segundo niño, era el segundo niño que fallecía. Bueno, por otro lado, entonces, como les comenté, muy importante determinar estos valores de referencia. Estos, como todos, nosotros tenemos para que la información, para que todo el mundo la conozca y para que sirva de referencia para otros grupos en el país que van a iniciar con estos programas, es importante conocer y publicar, y recientemente presentamos esta publicación sobre los valores de referencia. También hemos participado y presentado los mismos en congresos internacionales, en el reciente que hubo ahorita en Brasil, sobre errores innatos del metabolismo. Entonces, aquí tenemos los objetivos del proyecto. Primero, investigar la prevalencia de los errores dependientes de aminoácidos, acilcarnitinas y galactosa 1-fosfato en niños recién nacidos sanos y en 1.500 niños menores lactantes que tengan algún tipo de riesgo. Como objetivos específicos, además de determinar la prevalencia, es determinar en los niños con sospecha, y algo que es absolutamente necesario y que facilita la interpretación de los resultados, o sea, lo que nosotros en el laboratorio llamamos la posanalítica, es crear algoritmos que nos permitan asociar rápidamente los diferentes metabolitos o los cambios que hay en estos metabolitos que estamos analizando, para poder determinar de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Y lo otro,
me estoy devolviendo. Conformar el equipo de trabajo multidisciplinario que definitivamente es esencial para trabajar, y porque una cosa es diagnosticar o determinar si existe un metabolito que está anormal o si los metabolitos están en algún momento alterados que puedan estar relacionados con una enfermedad. Otra cosa es la confirmación, estas serían las pruebas de primer nivel. Otra cosa es la confirmación, que ya serían pruebas de segundo nivel, y definitivamente una vez confirmadas, pues tenemos que, esto tiene que socializarse con los neurólogos, con los pediatras, con los genetistas, o sea, con un grupo grande de personas para poder hacerle el tratamiento adecuado y el seguimiento a largo plazo. Bueno, entonces aquí vemos, este es un estudio epidemiológico observacional descriptivo que ya les mencioné que lo vamos a realizar en estos 4 sitios del Valle del Cauca. El tamaño de la muestra lo calculamos de acuerdo a la tasa de natalidad en el departamento, también a los datos de prevalencia de estas enfermedades en otros países y a la capacidad que tenemos actualmente de muestras a analizar, que son alrededor de 190 muestras por día, y los niños con sospecha los estimamos de acuerdo al número de niños que se presentan anualmente en el Hospital Universitario del Valle con algún tipo de sospecha, o sea, niños lactantes con sospecha que se fueron ingresados en el 2015. Con base a eso, en 2 años calculamos que podemos estudiar cerca de 1.500, pero ese es el límite que nos ponemos para el desarrollo del proyecto, pero pueden ser muchos más. Aquí tenemos una tabla que nos muestra el número de nacimientos en los diferentes hospitales del estudio. Por supuesto, el Hospital Universitario del Valle tiene entre 4.000 y 5.000 nacimientos, el Hospital de Buenaventura, bueno, ahí estamos hablando del hospital regional, o por lo menos una clínica, y los hospitales no queremos excluir ninguno. Con el Hospital la Clínica Santa Sofía también está muy presta a participar en el estudio, con la Luisa Blanque de La Plata y con el Hospital Regional de Buenaventura. En el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, alrededor de 3.700 nacimientos, y en el San José de Buga alrededor de 1.800, esto para poder cumplir con el número de niños que queremos estudiar. Bueno, entonces el objetivo número 1 es determinar la prevalencia de estos errores en 30.000 niños sanos. Este es el flujograma en donde vamos a hacer la captación de los recién nacidos que van a participar en el estudio. Como es un proyecto de investigación, se requiere un consentimiento informado antes de tomar la muestra, y aquí en la toma de muestra, que es una muestra de talón en los diferentes hospitales de estudio, el proyecto contempla una auxiliar de enfermería o un profesional entrenado por nosotros para la toma de la muestra. Si la toma de la muestra no es correctamente tomada o no es adecuadamente la correcta desde el punto de vista de cantidad y de calidad para el laboratorio, definitivamente no estamos perdiendo el tiempo. O sea, la fase preanalítica, la toma de muestra es crítica para determinar si existe algún cambio en alguno de los metabolitos, y aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. El inicio de este proyecto en la fase preanalítica nos va a permitir la capacitación de todo el personal paramédico que se requiera de aquí en adelante. O sea, es necesario que todas las personas que estén involucradas con los niños en la toma de muestra aprendan a hacer una toma de muestra bien hecha. El procesamiento de la muestra en el laboratorio por unos métodos, aquí están 3 pasos que son los que tenemos que realizar en el laboratorio para poder cuantificar estos metabolitos, hacer el análisis de datos
y luego determinar la prevalencia de estas enfermedades. Y por otro lado, pues en la primera parte del estudio tenemos también que optimizar el método para la cuantificación de galactosa 1-fosfato. Esto definitivamente, como ya les mencioné, se cuenta con el apoyo de la Secretaría y en coordinación con el laboratorio para poder hacer estas tomas de muestras en los diferentes sitios. El segundo objetivo pues es determinar los perfiles de estos mismos metabolitos en lactantes menores con sospecha. El tamaño de la muestra es de 1500, estos niños se van a seleccionar de acuerdo a unos criterios que vamos a ver ahorita en una siguiente diapositiva y al reporte de la historia clínica que nos presente el pediatra y lo mismo realizar la toma de muestras, hacer el procesamiento en laboratorio, cuantificación de estos metabolitos y luego determinar si el niño presenta algún grado de sospecha de algún metabolito anormal, reportarlo a los pacientes, hacer una confirmación diagnóstica, luego ver cómo se le hace el seguimiento para el tratamiento de este niño, completar la historia clínica y reportarlo a la Sociedad Vallecaucana de Enfermedades Huérfanas y a nivel nacional directamente en Civigila, que también la doctora Marta nos va a comentar un poco más adelante en otra charla cómo es que a nivel nacional se está conformando, cómo está consolidado el programa para enfermedades huérfanas. Y definitivamente en esto contamos con la asesoría invaluable del Laboratorio de Metabolopatías de la Universidad de Santiago de Compostela, quienes con ellos hemos trabajado ya en estos últimos 5 años y que sin ellos no hubiéramos podido lograr la implementación del método acá. Estos son los criterios en general para la inclusión de los niños con sospecha y la última parte es desarrollar este algoritmo computacional para manejar toda esta información. Esto es un cuadro grande de cómo la cantidad de información que sale del equipo y que nosotros tenemos que interpretar para asociarla con alguna de estas enfermedades. Bueno, acá tenemos un flujograma de proceso en donde las muestras se toman en los hospitales seleccionados, se hace una toma de muestra adecuada después de una capacitación del personal, recepción de la muestra al laboratorio, el procesamiento, los análisis de los datos y las pruebas confirmatorias que se requieran, la entrega de los resultados y finalmente pues el reporte a Civigila y a la Sociedad Vallecaucana y a otras asociaciones interesadas en los resultados de estas enfermedades y por último algo muy importante, el seguimiento de estos familiares. El cuarto objetivo es la formación de conformar el grupo multidisciplinario. La idea de este cuarto es implementar estrategias para el seguimiento de estos pacientes, la integración del seguimiento de estos pacientes dentro de la Secretaría de Salud, la capacitación de estudiantes de posgrado en el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo, porque los médicos se van a ver enfrentados a que nosotros les reportemos algún tipo de estas anomalías, a la divulgación de los resultados a través de publicaciones científicas y ponencias y sobre todo algo muy importante es la articulación con la Mesa Nacional de Enfermedades Raras que está liderando el Ministerio de Salud, de Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Bueno, entonces definitivamente este es un proyecto que va a financiar a los niños recién nacidos, a los lactantes en riesgo, a sus familias, tiene unos beneficios directos para estos 4 municipios y definitivamente un fortalecimiento regional de diagnóstico de los errores innatos nos va a permitir dimensionar el problema a nivel del departamento, crear programas piloto regionales en los diferentes sitios en donde se van a tomar las muestras, crear alianzas estratégicas con los diferentes hospitales de los departamentos y fortalecer vínculos entre la investigación y la clínica. Entonces, muchas gracias por la atención.